Hola estimadas y estimados, ha llegado el momento de comenzar a medir. ¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a trabajar con circuitos eléctricos. Vamos a comprobar las que llamamos ley de Ohm, leyes de Kirchhoff y el funcionamiento de circuitos RC. ¿Qué necesitamos para hacer estas mediciones? En primer lugar, protoboard y cables para el conexionado. Las protoboard para proveer un medio físico en el cual implementar el circuito. También vamos a necesitar resistencias. Como ustedes ven en la figura, las resistencias poseen un código de colores que nos da una indicación de su valor. Sin embargo, nosotros vamos a medir las resistencias antes de utilizarlas en un circuito. También vamos a necesitar capacitores. En la figura ven capacitores de distintos tipos. Los capacitores que están a la derecha son de los denominados del tipo electrolítico, los cuales presentan una polaridad, o sea, no se los puede conectar indistintamente, sino que la banda negativa, el contacto donde figura la banda con el signo negativo, va direccionado en el sentido negativo de la fuente. Vamos a necesitar además fuentes de voltaje de corriente continua. En particular utilizaremos dos fuentes de voltaje. La de la izquierda es una fuente de 12 voltios que utilizaremos para los laboratorios de ley de Ohm, leyes de Kirchhoff y de circuito RC. Mientras que la fuente de 24 voltios que ven a la derecha será utilizada en el laboratorio de leyes de Kirchhoff. Además, un material para anotar los valores medidos en cada experimento y un instrumento de medición. En nuestro caso utilizaremos un multímetro similar al que han analizado y han visto cómo funciona en el práctico anterior. Acá tenemos el circuito que vamos a utilizar. A partir del borne positivo de la batería nos encontramos con la resistencia R1 en serie con una resistencia R2. A partir de la resistencia R2 sale un paralelo de tres resistencias que denominaremos las resistencias R3, R4 y R5. Juntándose la salida de estas resistencias en un punto y por el cable blanco yendo hacia el borne negativo de la fuente. Medimos el valor de la resistencia R1, el de la resistencia R2, en este caso estamos midiendo la resistencia equivalente del paralelo formado por las resistencias R3, R4 y R5. Determinamos el valor de la resistencia R5. Medimos el valor de la resistencia R4.
Ahora medimos el valor de la resistencia R3, que es una de las que forma parte de la conexión en paralelo. En este caso estamos midiendo la diferencia de potencial o el voltaje que entrega la fuente. Ahora medimos la diferencia de potencial a los bornes de la resistencia R1, la diferencia de potencial a los bornes de la resistencia R2, a los bornes de la resistencia R3. Recuerden que las diferencias de potencial se miden colocando el multímetro en paralelo con el circuito. La diferencia de potencial a los bornes de la resistencia R4, a los bornes de la resistencia R5, ahora abrimos el circuito porque hay que colocar el multímetro en serie para medir corriente y medimos la corriente que circula por las resistencias R1 y R2. Determinamos la corriente que circula por la resistencia R3. Medimos la corriente que circula por R4. Abrimos el circuito en la rama de R5 para medir la corriente que circula por esa resistencia.